Ortega trabó contacto con América a través de la Argentina. Su primer viaje, realizado en 1916, fue una casualidad. La misión oficial de intelectuales españoles no preveía que alguien tan joven como Ortega se saltase de repente el escalafón. Fue el fallo de un invitado de más rango el que permitió a Ortega embarcarse hacia Buenos Aires. La coincidencia quiso que Ortega acompañase a su padre en aquel viaje que iba a ser una de las mayores satisfacciones de su vida. Todas las tensiones edípicas acumuladas se resolvieron de forma favorable a Ortega cuando logró superar con creces el éxito de su padre. Y lo venció justo con aquello que su padre había despreciado siempre, con la filosofía pura y dura. Un intelectual de nuevo cuño, capaz de ir de forma fundamental y meditada a los diagnósticos del presente, de portar las novedades del pensamiento europeo, de mostrar las nuevas orientaciones de la ciencia o de forjar una conciencia de la novedad epocal que se estaba viviendo en ese presente, se imponía al viejo modelo de literato que solo contaba con una retórica grandilocuente y envejecida. Ortega hablaba de las grandes transformaciones del espíritu europeo que iba a conocer el mundo tras la Primera Guerra Mundial. Hablaba de los fundamentos filosóficos del conflicto bélico más grande de todos los tiempos. Hablaba igualmente de los déficits de principios filosóficos que lo habían hecho inevitable y proponía la inexorable necesidad de un sistema nuevo de pensamiento que dejara por fin atrás, definitivamente, el siglo XIX. Dejó fascinados a los argentinos que acudían en masa a sus conferencias sobre la crítica de la razón pura. Su padre, seriamente afectado y enfermo, regresó precipitadamente a Madrid, mientras su hijo quedaba dueño de la plaza de Buenos Aires, citando a Husserl, a Meinong, a Nathort, a Cohen y a toda la pléyade de filósofos alemanes que anunciaban el futuro. Ortega, de principio a fin de su vida, se presentará como el hombre que aficionó a la América hispana al pensamiento alemán contemporáneo. En aquel momento, en su primer viaje, desde luego lo fue con rotundidad. Ortega se presentó como el camino hacia la modernidad filosófica, significara esto lo que significara. El viejo sistema intelectual de la Restauración no tenía nada que oponerle y Argentina lo supo reconocer. El mérito no era menor, por cuanto las grandes figuras del pensamiento argentino, con ingenieros a la cabeza, eran profundamente hispanófobas. Sin embargo, ellos, también anclados en un positivismo de clara impronta decimonónica, no plantearon batalla. Desde aquel año de 1916, Ortega tuvo su público americano y gozó de entrañables y pacientes amistades que le abrieron las puertas de la mejor sociedad bonaerense. Nadie puede olvidar a la excepcional mujer que fue Victoria Ocampo, posiblemente la personalidad más fascinante de Argentina en esos momentos anteriores al grupo de Borges. Ortega regresó de este viaje con la plena convicción de que tenía por delante un público propio de dimensiones panhispánicas. El segundo tomo de su revista El Espectador ya estuvo pensado para América y Ortega se sintió feliz al imitar a Felipe II con aquella frase que hoy nos suena
un tanto arrogante, de que entre sus lectores no se ponía el sol. Era un deseo más que una realidad, porque la actualidad española no cesaba de reclamar poderosamente la atención de Ortega. La situación política no mejoraba. La neutralidad española disparó la industria textil y de armamento, catalana y vasca, que se exportaba a los dos bandos contendientes. Cataluña conoció una intensa industrialización y la agricultura, sobre todo la de frutas y hortalizas, así como la producción de conservas de todo el campo mediterráneo, mejoró la renta nacional de forma intensa. Sin embargo, las capas populares no mejoraron de manera proporcional su suerte. La carestía era intensa, como consecuencia de las inmensas exportaciones, y los impuestos al consumo de cada pueblo no mejoraban el nivel de vida de las masas. Mientras la economía de exportación se mantenía, el paro disminuyó y se pudo mantener un equilibrio social. Sin embargo, hacia 1917 la situación comenzó a empeorar y creció el malestar entre las masas obreras que se habían enrolado en la economía industrial incipiente. Así se llegó al primer ensayo de huelga general revolucionaria, que fue un rotundo fracaso, salvo en Asturias, pero que acabó con los principales dirigentes sujetistas y socialistas en la cárcel. Las élites conservadoras se dieron cuenta de la situación de inestabilidad en la que entraba el país y nadie disponía de poderes capaces de encauzar el malestar obrero, alarmado por el aumento del desempleo cuando se acabaron las grandes exportaciones hacia los países beligerantes. Para 1919, una huelga como la de la Canadiense, una compañía barcelonesa, impulsada por la central sindical anarquista, se saldó con una gran victoria sindical que impuso la jornada de 8 horas diarias y logró que no hubiera represalias empresariales, después de mostrar la capacidad de paralizar la producción de toda Barcelona. Para empeorar las cosas, las actividades imperiales del Estado en el norte de África, que eran la excusa para el mantenimiento de un ejército desproporcionadamente amplio, se torcieron con matanzas que alarmaron a la ciudadanía. Anual fue un escándalo que demostró la inoperancia del Estado para hacerse cargo de la ideología imperial, que implicaba ante todo demostrar una capacidad civilizatoria que tenía en el ejército su punto de vanguardia. Ortega se dio cuenta de que la crisis que había contemplado en 1914 ahora se había agravado, llevando al sistema político de la Restauración al colapso. De nuevo, la situación española lo llamaba a una intervención de gran escala. Ortega afinó el oído y en 1922 ofreció su libro más célebre, el que ha pasado a ser parte del patrimonio cultural colectivo, el que todo el mundo tiene en la boca cuando se refiere a España, el libro que acuñó la metáfora central acerca de nuestro país. España era una realidad invertebrada. Su historia había sido un proceso de integración exitoso por parte de Castilla, pero su capacidad ordenadora se había visto limitada por la centralidad de la actividad militar. Castilla había hecho a España y la había deshecho. Tan pronto su energía se debilitaba un poco, emergían los particularismos regionales. El presente era una manifestación de una vieja constante. España invertebrada es un libro pesimista, angustiado.
Ortega daba la voz de alarma porque veía al país al borde de la desintegración. En un ejercicio de historia filosófica que contravenía el intento de Menéndez Pidal de forjar una historia esencial de España desde los godos, Ortega denunciaba que ya desde estos, que eran unos germanos degenerados, España había carecido de aristocracias capaces, de tal manera que si algo se había hecho en la historia española, eso lo había tenido que hacer siempre el pueblo. Por supuesto, los males que aquejaban a España no tenían causas tan simples como Ortega predicaba, pero su deseo fundamental era mostrar que la carencia de élites directoras era un mal profundo y endémico que se presentaba también en el presente. Para 1922 esa ley histórica se cumplía a la perfección y España iba a la deriva. Su diagnóstico afirmaba que la condición fundamental de una élite verdadera consistía en su capacidad de producir la experiencia que genera una especie de nueva religión. Su manifestación principal era el entusiasmo que une a la masa con una minoría, de tal manera que se producía una energía de alto voltaje capaz de poner en movimiento a la nación hacia metas unificadoras, integradoras. Ortega buscaba a su manera lo que Max Weber llamaba carisma, la capacidad personal de ser reconocido como criterio de orientación por los peligros del mundo histórico, ofreciendo a un pueblo entero un grado de certeza para el porvenir. De hecho, Ortega tomó de Weber una de las categorías centrales de su libro España invertebrada, la diferencia entre época Scaly y época Kitra, la forma en que la mitología hinduista caracterizaba a la muerte de un dios y su resurrección, lo que en cierto modo describe la dialéctica del carisma. Las épocas desdichadas y sin dioses sucumben al nihilismo. Pero poco a poco una nueva divinidad emerge en el horizonte, vinculando a los seres humanos a empresas comunes. La pregunta era, ¿cuál podría ser el nuevo Dios capaz de forjar una nueva fe para los hombres y mujeres de España? Ortega no podía hacer otra cosa que describir lo insufrible de la situación española y excitar con su poderosa retórica la posibilidad de que una nueva divinidad iluminara el destino común de la nación. Sin embargo, era más fácil hacer lo primero que lo segundo. España se desintegraba porque todos los actores se habían entregado a sus aspiraciones particularistas. Unos dominaban más el Estado que otros, pero ninguno tenía un proyecto nacional. La aspiración de los que controlaban el Estado era servirse de él. Eso era lo que hacía el monarca, que estaba seriamente implicado en la corrupción del ejército de Marruecos. Es lo que hacía la Iglesia, que aspiraba a usar su influencia en el Estado para imponer su percepción de las cosas a la conciencia de los españoles, controlando el sistema educativo completo. Por supuesto, era lo que hacía la burguesía catalana y era lo que hacía la clase terrateniente, es lo que hacía el ejército, dirigiendo la mayor parte del presupuesto a su institución propia, es lo que hacían los políticos, manejando toda la acción de gobierno para defender sus intereses. Las burguesías vasca y catalana observaban ese particularismo institucional descarnado
y se disponían a luchar solo por sus intereses específicos. Pero no solo los que detentaban el poder se entregaban a esta acción particularista. Los que aspiraban a ostentarlo algún día no tenían otra perspectiva que usar el Estado a su favor. Mientras, carente de toda capacidad programática integradora, se lanzaban a la acción directa, como se veía en las actividades de los sindicatos y en los partidos de la oposición, en algunos casos incluso mediante la violencia. Nadie tenía intención de compartir su actividad con otros grupos. Todos estaban movidos por una voluntad exclusiva y excluyente. Aunque ha escrito como artículos antes de la toma del poder por parte de Mussolini, el libro España invertebrada saluda en español la época de los poderes carismáticos contemporáneos. El libro de Ortega compartía la melancolía por las épocas pasadas en las que los historiadores imaginaban que las naciones europeas se ponían en marcha tras sus grandes hombres, y ofrecía la imagen de la plenitud de la capacidad integradora castellana en la época de los reyes católicos, que eran verdaderamente los modelos carismáticos. Así que hacía votos porque su empresa colectiva pudiera reanimarse entre los españoles, a los que llamó literalmente a un movimiento nacional que tuviera como resultado un nuevo Estado. Ante sus ojos resultaba evidente que se tenía que decidir la crisis de algún modo. O bien gobernaban los militares de verdad y destruían el corrupto sistema político-civil, o bien los militares se retiraban de la escena y dejaban que se organizara un sistema de representación político libre. Los diagnósticos de Ortega, en cierto modo, fueron confirmados por la realidad, pero en una dirección que no obedecía a sus expectativas. El texto de Ortega nos aparece en este tiempo como una idealización estilizada de lo que iba a ocurrir ante él. Es como si el proceso de la realidad se presentara ante Ortega en un espejo grotesco. Al final, el sistema político se dispuso a investigar las corrupciones del ejército, sustanciadas en el informe Pizarro. Pero el rey preventivamente aceptó el gobierno dictatorial del capitán general de Cataluña, Primo de Rivera, ayudado por el militar que había organizado las bandas de pistoleros encargados de asesinar a los anarquistas catalanes en una lucha violenta sin precedentes. El general Martínez Anido, y con la dictadura se acabaron las investigaciones. Si comparamos a Primo de Rivera con lo que pedía Ortega, nos damos cuenta de la grotesca sátira en que a veces se cumple lo previsto por los intelectuales. Ortega pedía un gran hombre capaz de forjar una élite dirigente que uniese a la nación. El destino le ofrecía un viejo militar que por tradición familiar se sabía dueño del Estado desde su fundación. La capacidad constructiva de Primo de Rivera se demostró mínima desde el punto de vista político, aunque su política de obras públicas y de consolidación de grandes empresas y monopolios le permitió gozar de cierto apoyo inicial. Ortega no se lo negó. Valoró positivamente que la dictadura acabara con el sistema de la Restauración, que limpiara, como dijo, los establos de augías y arruinara un sistema político incapaz de morir con dignidad. En todo caso, era una nueva época y Ortega siempre tenía preparadas sus propuestas en estas situaciones. Esto era así porque, al margen de su mirada puesta en la realidad de su país, Ortega siempre tenía otro ojo puesto en el desarrollo de su propio pensamiento. En realidad,
no había dejado de ganar nuevas posiciones desde su libro Meditaciones del Quijote. Con plena conciencia de que su propuesta de 1914 había fracasado, reflexionó sobre los motivos de ese fracaso. No podemos reconstruir aquí el camino complejo que llevó su pensamiento, pero Ortega consideró que había quedado preso en 1914 de un idealismo kantiano que era completamente unilateral. Con pleno acierto apreció que el deber que imponen los ideales filosóficos encierra de forma implícita y a veces explícita un autoritarismo que se mantiene ajeno y externo a los que deben realizar el ideal. Era muy difícil mover a la gente a la realización de un ideal que procede de razonamientos filosóficos abstractos, a veces abstrusos. El esfuerzo de comprensión implica ya un gasto de energía que convierte al seguidor del sistema filosófico en un teórico, pero que no está animado a la acción. Ortega confesó que había luchado durante 10 años por salir de la cárcel del idealismo y finalmente creía haberlo logrado. Cuando presentó al final de su propuesta, lo hizo en un escrito que ya no apuntaba a la realidad española, sino que deseaba ofrecer un diagnóstico sobre la realidad espiritual del presente en términos euroamericanos. Su título era imponente y mostraba el poderoso sentido de Ortega para buscar un público. El tema de nuestro tiempo, que era el título, fue su presentación como gran pensador continental. Publicado en 1923, en la fecha de la dictadura, el libro ofreció la acumulación de lo que Ortega entiende que debe ser la aspiración de la filosofía. De eso, del tema del propio tiempo, ha de hablar el filósofo. El presente es lo que debe identificar el pensador, de modo parecido a como tiempo después Foucault definiría la Ilustración. No en vano Ortega también utilizó el símbolo del arquero como la figura central del filósofo. Ahora bien, el tema de nuestro tiempo era sobre todo abandonar el idealismo por la primacía de la vida. Lo necesario al presente era abandonar esas abstracciones filosóficas y especulativas que deterioran la vida y que habían generado el movimiento revolucionario desde aquel día en que los franceses quisieron imponer al mundo un bello conjunto de abstracciones racionales en 1789. Eso, la época de las revoluciones, debía acabarse. El entusiasmo provocado por las abstracciones es el dogmatismo, el fanatismo, la violencia que tiene que eliminar lo que se desvía de su idea. Al final, el iluminado sobrevivía imponiendo tiránicamente su interpretación del ideal, como lo mostró Robespierre. Por esa misma época, Ortega mostró toda su tristeza porque no se hubiera impuesto el modelo de Mirabeau, el prodigio de vitalidad que había podido impedir el triunfo del terror francés. Lo que Ortega deseaba argumentar es que nadie puede generar el entusiasmo con desnudas abstracciones. La diferencia entre fanatismo y entusiasmo es que el primero tiende al autoritarismo dictatorial, mientras el segundo configura una comunidad sentimental entre los que dirigen y los que siguen, que quedan fusionados en una misma energía. En la búsqueda de la élite necesaria, el criterio era la capacidad de infundir ese entusiasmo en amplias capas de la población. Dando por perdidos a los hombres de la generación propia, Ortega llevaría a la juventud española
a unos niveles de exigencia y creatividad que jamás entenderían los hombres de la Restauración. Así fue como Ortega comenzó a acariciar la idea de ser la conciencia del movimiento juvenil español. La teoría del vitalismo de Ortega, tal y como se presentó al público al inicio de los años 20, surge de la convicción de que el lenguaje de la vida es mucho más directo, claro, comprensible y asumible por la juventud que la compleja pedagogía de los ideales kantianos. Ortega habló de nuevos deberes de espontaneidad, sinceridad, energía, alegría, deporte, eros, y aseguró, frente a los academicismos, que las expresiones de todas esas nuevas formas de vida constituiría la verdadera revolución cultural. Las coacciones e imposiciones tradicionales, todo lo que reprimía que la juventud tomara el libre vuelo de sus anhelos, debía desaparecer. Una libertad vital acabaría destruyendo la tiranía política española. Una exigencia de vida entregada a su propio vivir, sin límites, forjaría el torrente que destruiría los muros de contención que las generaciones anteriores habían levantado contra la juventud. Así, una dictadura militar fue respondida con una exigencia de libertad vital, cultural. Cuando aquella juventud cristalizó en la generación del 1927, Ortega, por supuesto, quedó una vez más profundamente decepcionado. Pero no podemos olvidar que fue él quien concedió protagonismo a los jóvenes por primera vez en la historia intelectual de España.